curva de amplificación como la que se ve ahí. Recordemos, estamos hablando de PCR convencional, así que realmente el investigador no puede ver las curvas de amplificación, solamente se las podía imaginar. Bien, en la reacción hay 4 fases. La primera fase de inicio se llama fase lag, como logaritmo, pero con A. En esa fase, que son más o menos unos primeros 3 ciclos, la reacción se prepara para la amplificación de esos fragmentos de DNA que están flanqueados por el partidor sentido y antisentido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En esos primeros 3 ciclos se generan fragmentos de tamaño indefinido, ¿bien? Que van a depender de todo el Nico, tiempo que le demos. disculpa. Dígame, dígame. Nico, la pantalla se fue a negro. Uh, a ver. Sigue con el tema que te comentaba que la estás parpadeando, parece que hay un problema con la resolución, puede ser. ¿Estás trabajando con un monitor secundario? No, con el mío. Voy a compartir la pantalla completa, sí, a ver qué sucede. A ver. Ahí cómo se ve. Ahí Ahí se se está ve, viendo de Nico. momento. Sí. Ya, Sí. ok, Vuelve perdónenme, para atrás, Lucy, porque perfecto. no se vio nada de esto anterior, así que por favor vuelve a partir. Disculpen los Vuelve de inconvenientes Lola. técnicos. De Lola en adelante. No. Broma. Bueno, entonces les decía, la reacción de PCR sigue esta cinética. Teníamos la fase lag, donde se generan fragmentos de tamaño indefinido. Luego, a partir de más o menos el ciclo 3, se genera el primer amplicón. El amplicón va a ser el fragmento de DNA que vamos a amplificar y que está flanqueado por el partidor sentido y antisentido. En ese momento la reacción empieza a hacerse exponencial, duplicando la cantidad de amplicones en cada ciclo, ¿sí? Multiplicando bien, exponencialmente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Recordemos que es una fábrica en sistema cerrado. ¿Qué significa eso? Que una vez que iniciamos la producción, no vamos agregando más materias primas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La reacción de a poquitito empieza a perder velocidad y empieza a consumir sus materias primas, se empieza a linearizar, deja de ser exponencial y finalmente se detiene. Entonces, en ese punto es donde uno tomaba la muestra y hace la electroforesis. Entonces, el fundamento antiguo para cuantificar era que si tú mantienes constante todas las variables de la reacción, o sea, la fábrica es igual una de la otra y solamente cambias la muestra, entonces podrías identificar cuando una muestra tenía más DNA que la otra. Más o menos así como se ve en este ejemplo. ¿No? Hasta ahí, hasta ahí todo funciona de libro, en teoría todo va muy bien. Ahora, ¿pero qué es lo que sucede? En el PCR convencional no podemos ver estas curvas de amplificación, como yo les decía, entonces podría ser que paremos muy tarde el PCR o muy temprano. ¿Mm? Tenemos un pequeño feedback. ¿Sí? Eso. Y bien, supongamos que luego de una estandarización, dijimos en el ciclo 30, vamos a detener la reacción y vamos a hacer la electroforesis. Hasta ahí sigue estando todo bien. Pero ¿qué es lo que sucede? En la práctica, muchas muestras, sobre todo las que tienen mayor carga de DNA o las que están sobreexpresando un gen, ¿sí? Van a amplificar como esa muestra que se ve ahí en amarillo. Y como no se ve la curva de amplificación, no se ve la cinética, nosotros terminábamos confiando en este dato que es la imagen de la electroforesis, que tiene intensidades de banda que realmente no nos están dando el resultado correcto. Entonces, en PCR convencional tenemos algunas limitantes que son la razón por la cual se pasó de convencional a PCR tiempo real, sobre todo en la parte de cuantificación y ahora último en diagnóstico. En diagnóstico, ¿por qué? Porque es mucho más sensible, es mucho más rápido también. Entonces, hay un tema también de variabilidad. Estas son curvas de amplificación, pero ya vistas en un PCR tiempo real. En la parte de arriba a la derecha, donde está la llavecita, pueden ver que a tiempo final, a pesar de que sean réplicas, no hay cómo controlar cuándo va a terminar la reacción. Entonces, las mismas réplicas podrían generar diferencia en la intensidad de banda. Mientras que al inicio de la reacción,
en la imagen del PCR tiempo real, que después lo voy a explicar un poquito, se ve todo uniforme. Entonces, justamente cuando en el PCR tiempo real se empieza a detectar el inicio de la reacción, en realidad no lo es, la reacción parte de mucho antes, vamos a repasar eso, bien, van todas las muestras perfectamente uniformes. Pero la gracia es que ese punto que está señalado por una flecha abajo es el número de ciclo que vamos a usar para cuantificar. Y ese número de ciclo es proporcional al logaritmo de la concentración. Entonces hay una fórmula matemática que te va a convertir el número de ciclo en cantidad de DNA y eso nos va a servir para cuantificar. Entonces, vamos a poner las mismas 3 muestras en un PCR tiempo real. Ahora, el PCR tiempo real, por un lado, es el mismo termociclador convencional, pero por al otro lado es también un fluorímetro. Es por eso que logran graficar estas curvas de amplificación, porque van monitoreando la fluorescencia que se genera en cada tubito, ¿bien? El aumento del brillo de fluorescencia que se genera en cada tubito. Entonces, lo primero que tenemos que saber cuando vemos este gráfico es que la fase lag de la reacción, que yo les expliqué recién, en PCR tiempo real nunca se ve. Lo que nosotros vemos realmente es un background, que en PCR tiempo real se llama baseline. O sea, cada vez que empezamos a ver una curva de amplificación en PCR tiempo real, lo que realmente sucedió es que la reacción partió hace rato, hace mucho rato, y lo que pasó es que le costó más superar ese background. Bien, ahora, por eso las señales aparecen desde el ciclo 10, incluso hasta el ciclo 40 detectas que aparece la señal, porque hay muestras que tardan más en superar ese brillo. Bien, ahora, cuando termina la reacción, los softwares calculan una línea de corte que se llama línea umbral, en inglés threshold. Bien, y el número de ciclo en que se cruza la línea de umbral con la curva de amplificación es el número de ciclo con el que vamos a amplificar. Entonces, como les decía, desde el ciclo 10 al 40, cualquier muestra que llegue a tocar la línea umbral, no importa que llegue arriba al plató, ¿sí? No importa la parte de arriba, lo que importa es que toque la línea umbral, va a ser positiva y por eso el rango dinámico es inmenso. Bien, ahora, para hacer el análisis, los software tienen integrado un algoritmo para respetar una definición que va de por medio aquí, que es que el número de ciclo que vas a usar para cuantificar representa el nivel significativo de fluorescencia por sobre su propio background. O sea, básicamente lo que tienen que hacer los equipos antes de calcular todo es normalizar la línea base, ¿sí? El background. Y de ahí hacen todos los cálculos. Antiguamente, los equipos de PCR tiempo real necesitaban ROX para normalizar esa línea base. Hoy en día prácticamente ningún equipo necesita ROX para normalizar la línea base. Casi en ningún equipo se necesita ROX para eso, ¿sí? El ROX ahora lo pueden utilizar casi en todo el equipo PCR tiempo real que hay en el mercado para sondas fluorescentes. Bien, bueno, más adelante vamos a hablar de las sondas fluorescentes. Por ahora vemos la parte de análisis, se hace a ese nivel con el valor de CT. En algunos equipos se llama CP, ¿sí? De crossing point, y en los equipos área MX se llama CQ de ciclo de cuantificación. Como se llame, es la misma definición, se emplea de la misma manera. Distintas máquinas lo calculan de distintas formas, pero siempre recordemos, las máquinas van a estar tratando de respetar esa definición que hay de por medio, que es la que aparece ahí en amarillo. Bien, y el valor numérico se integra dentro de las fórmulas matemáticas de cálculo de expresión génica relativo, que sería la fórmula que tiene los circulitos rojos ahí, o la fórmula de, interpolar en una curva estándar que viene a ser la recta que está allá abajito. Ahora, ¿cómo es que los PCR tiempo real logran graficar esas curvas de amplificación? Esas curvas de amplificación vienen de fluoróforos que nosotros agregamos dentro de la mezcla de reacción. Bien, los fluoróforos más utilizados a nivel global son el Cybegreen y las moléculas fluorescentes asociadas a sondas Tachman. Bien, vamos a partir por el intercalante Cybegreen. Para muchos que ya han hecho PCR tiempo real saben que es la alternativa más económica. Bien, ahora, mucho de pronto más importante que la economía que tú puedes tener con Cybegreen es también la versatilidad que tiene. ¿Por qué?
Cybegreen es muy útil para estandarizar, porque al intercalar fragmentos de DNA cualquiera, tú puedes monitorear si la reacción está haciendo un producto específico o está haciendo productos inespecíficos o dímeros de partidores. La reacción con Cybegreen también soporta prácticamente cualquier perfil térmico, o sea, siempre hago como una broma. Si un gatito programa el equipo con los ojos cerrados, Cybegreen debería resultar. Bien, entonces eso te permite probar distintas temperaturas, distintos tiempos y la señal sí te debería salir. De pronto mejor o de pronto peor, pero eso te permite regular cómo te va con la reacción. Ahora, aparte de ayudarte a estandarizar, Cybegreen también es súper, súper, hiper sensible. Bien, entonces para todas las personas que hacen reacciones de expresión génica, tienen que siempre usar controles negativos para verificar que la señal que están viendo corresponde a DNA, perdón, a RNA mensajero del cDNA, ¿verdad? O corresponde realmente a DNA genómico o corresponde a cualquier contaminación que quedó ahí. O sea, es muy, muy sensible y te va a señalar cuando están ese tipo de contaminaciones de por medio. Ahora, bueno, Cybegreen, ¿cómo funciona? Es una molécula fluorescente verde. Bien, recibe luz azul y florece en color verde. Pero tiene una gracia. Esa fluorescencia aumenta miles de veces cuando forma un complejo con la doble hebra de DNA. Entonces, a medida que la reacción va acumulando cada vez más doble hebras de DNA, que son los amplicones, cada vez va aumentando más el brillo color verde en el tubito de reacción. Bien, y eso va generando un aumento de la señal. Ahora, Cybegreen no se intercala entre las bases, ¿sí? Se intercala en los bucles del DNA. Sin embargo, tiene un pequeño inconveniente. El Cybegreen a alta concentración inhibe el ataque. Entonces, los fabricantes que te venden, por supuesto, el producto listo, ellos ya preestandarizan la cantidad de Cybegreen, TAC y muchos aditivos en la mezcla de reacción para que funcione con un alto rendimiento. Existe otra molécula muy parecida que no inhibe el ataque y se puede usar a mayor concentración, que es Evagreen, que es el que se ve acá abajito. Ahora, ¿qué ventaja tiene Evagreen? La principal ventaja es que te va a mostrar una señal muy fuerte en fragmentos muy cortos. Por ejemplo, cuando tú estás trabajando en expresión génica, normalmente, y con Cybegreen, por supuesto, trabajas con fragmentos de 150 a 200 pares de bases. Pero cuando quieres hacer una reacción de High Resolution Melt, que es un ensayo cualitativo, un ensayo de discriminación alélica, por ejemplo, o detectar mutaciones de una sola base, necesitas que el fragmento sea muy cortito. ¿De cuánto? De 60 a 80 pares de bases. Ojalá estén tomando nota por ahí, pero si hay algo que digo muy rápido, lo pueden preguntar nuevamente por el chat, ¿sí? Entonces, si quieren hacer High Resolution Melt, el fragmento tiene que ser muy cortito, de 60 a 80 pares de bases, pero tienes que usar entonces un fluoróforo que se puede usar a mayor concentración. Y ahí es donde viene Evagreen a ser muy útil. Bien. Ahora, cualquiera de los dos intercalantes o otros que se venden en el mercado provocan esto. A medida que se acumulan los amplicones, aumenta la fluorescencia. Pero como les decía, hay una pequeña desventaja, que es que estos fluoróforos se unen a cualquier doble hebra de DNA. Entonces, esa señal de amplificación podría ser de producto inespecífico o de dímero de partidores. Entonces, ¿cómo vamos a verificar que esa curva de amplificación que vamos a usar para cuantificar sea realmente lo que estamos buscando? Bueno, ahí hay dos alternativas. O tomamos el producto de PCR, el PCR tiempo real, y lo ponemos en un gel, que es un poco engorroso hoy en día, o bien programamos el equipo de tiempo real luego de los 40 ciclos para que haga la curva de melt o de disociación. Dependiendo del equipo, esto demora entre 7 y 15 minutos, entonces no hay por dónde perderse. Bien, es una prueba cualitativa, donde los equipos de PCR tiempo real van subiendo la temperatura lentamente, pero escaneando continuamente. Entonces, si todos los productos son exactamente iguales, va a haber una temperatura en la que todos se disocian simultáneamente y la fluorescencia se pierde. Bien, se regresa a su nivel basal. Entonces, ese punto
es el punto de melt del amplicón. Y si tú tienes varios amplicones distintos, probablemente el punto de melt se vaya corriendo. Pero para analizarlo de una mejor manera, es que los PCR a tiempo real derivan esta curva, esta como cascadita, ¿bien? Y te muestran un pic, ¿bien? Y ahí tú dices, ah, perfecto, la reacción resultó fenomenal. Normalmente cuando ves un pic como el que se ve en pantalla, es que el producto fue específico. Y muy importante que no hayan dímeros de partidores. Bien, los dímeros de partidores en PCR convencional no molestan tanto porque aparecen por abajo, casi en el fondo del gel. Bien, pero en PCR tiempo real florece en color verde. Bien, y se pueden ver en justamente la curva de melt, normalmente en el control agua. Bien, en este ejemplo, el control agua está totalmente plano, pero los dímeros, que son productos cortitos entre los partidores, o sea, a lo más de 38 o 40 bases, van a tener una TM más baja. Entonces, ¿cómo saber si estamos en presencia de dímeros? Veamos el control agua y si apareció algún pic o algo parecido por debajo de 80 grados. Eso normalmente son los dímeros. Bien. Ahora, hay como les decía, al ser un intercalante, cualquier doble hebra marca señal. Entonces, siempre es bueno probar al menos una vez cuando recién recibes tus partidores y los pruebas, que ese pic que estás viendo en pantalla del equipo también sea una única banda, porque podría ser que la reacción, oh, perdón, se me cayó una botella. Podría ser que la reacción amplifique dos productos con la misma TM. ¿Cómo así? El producto que tú estás buscando con un alto porcentaje GC más un producto más largo con un menor porcentaje GC. Eso va a generar que el equipo detecte una única temperatura de disociación. Bien, pero realmente hay dos productos. Entonces, eso siempre hay que hacerlo cuando recién diseñan los partidores y hacen la primera prueba. Ahora, muy importante, la resolución del gel de agarosa es muy baja comparada con el tiempo real, entonces tienes que elegir aquel pocillo que haya generado la mejor amplificación, o sea, el pic más alto, ese lo pasas al gel, porque los pics más bajitos no los vas a ver en la electroforesis. Bien, ahora, hasta ahí todo bien con Cyber-Green. ¿Por qué existen las ondas entonces? Les explico. Cuando nosotros trabajamos en investigación, trabajamos en condiciones controladas, donde incluso muchos animales son, por ejemplo, hasta del mismo sexo para que no hayan cambios hormonales, o son ratoncitos, son todos iguales, o por ejemplo, crecemos bacterias en un matraz y luego las dividimos en placa, o sea, genéticamente no hay mucha diferencia cuando nosotros controlamos las muestras. Pero en diagnóstico, la muestra puede provenir de prácticamente cualquier fuente y esas fuentes pueden estar expuestas a distintas cepas o tipos bacterianos o de virus. Y eso va a va a provocar cambios genéticos que como consecuencia cambian estos pics de melt y empiezan a provocar problemas de interpretación. Entonces, por eso, para investigación y desarrollo, excelente Cyber-Green, pero en diagnóstico ya empieza a causar problemas porque estos pics de melt se te empiezan a correr, a incluso hasta 3 grados. Entonces tú puedes tener tu control positivo en 80 grados y un paciente te da en 83 y otro paciente te da en 78, entonces empiezas a tener problemas de interpretación. Bien, entonces ahí es donde viene a ayudarte un sistema de detección más específico que viene a ser la sonda. Las sondas tipo TACMAN. Recuerden que TACMAN es marca registrada, así que en muchos papers y reviews lo van a ver como hidrólisis PCR o probe PCR y ese tipo de cosas, ¿sí? Fluorescence PCR también le llaman, para no decir TACMAN, ¿bien? Ahora, ¿cómo funcionan estas sondas? Estas sondas son como un tercer primer, ¿bien? Los parámetros de diseño son prácticamente los mismos que los partidores, salvo algunas condiciones adicionales que si después tienen alguna duda me pueden consultar, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionan? La sonda va a hibridar más o menos al medio del amplicón y tiene una molécula fluorescente y un apagador. Bien, entonces, cuando estamos en presencia, por ejemplo, de un virus, por ejemplo, supongamos que ese celeste es la viruela de mono. Bien, entonces la sonda específica para viruela de mono se pega primero
a la secuencia. Y luego, por diferencias de temperatura, justamente esto forma parte del diseño entre la sonda y el partidor, va a entrar después el partidor. Normalmente la sonda se hace con una TM de 5 a 10 grados más que el partidor, para que eso suceda, que primero entre la sonda y después el partidor. Luego la TAC polimerasa reconoce el partidor, empieza a trabajar e hidroliza la sonda. Cuando está sobre la hebra, la hidroliza. Entonces, ahí se libera la fluorescencia. De tal forma que cuando estás en presencia del virus o la bacteria, se va rompiendo la sonda, ciclo a ciclo se rompen cada vez más ondas. Estoy usando un lenguaje muy simplificado, ¿sí? Entonces se va rompiendo cada vez más ondas, se va liberando más fluoróforo y entonces sube la señal de fluorescencia. Al quedar el fluoróforo libre, recordemos, este no es un intercalante, queda el fluoróforo libre, ya no hay nada más que preguntarle al sistema. Si la señal de fluorescencia sube, es positivo, si se mantiene plano, es negativo. Tanto así que hay máquinas cerradas donde tú pones la muestra en un cartucho, le das play y automáticamente, sin intervención humana, si la máquina detecta que sube la fluorescencia, te la diagnostica como positiva y si no sube, es negativo. Bien, entonces eso hace mucho más sencillo el análisis en diagnóstico. También tiene otra ventaja y es que se pueden usar distintos fluoróforos, bien, para poder detectar varios targets simultáneamente en la misma reacción. Ahora, aquí les quiero mostrar un ejemplo de por qué es tan importante el uso de sondas. Este es un análisis de diagnóstico en piscicultura, nada más para que sepan, en piscicultura, que es diagnóstico de salmones básicamente, el diagnóstico por PCR a tiempo real se viene haciendo hace como 16 años atrás y mucho más. Entonces, todo esto nuevo de virus Zika, de COVID y todo eso, o influenza, realmente la tecnología se venía utilizando hace muchos, muchos años en la agroindustria. Bien, entonces, ¿qué tenemos ahí? Una curva de amplificación de Francisella, que es una bacteria que ataca a los peces, y abajito una curva muy parecida. Fíjense que casi es la misma TM. Si yo no supiera, la diagnosticaría como positiva. Bueno, ese era un control negativo hecho con una bacteria distinta. Entonces, como ven, el Cybegreen en la parte de interpretación de resultados nos puede engañar un poquito. ¿Ya? Y de hecho, justamente en la industria salmonera, el 2007, se dieron cuenta de que confiar solo en Cybegreen para diagnosticar era un peligro. Muchas de las señales positivas, por ejemplo, de virus ISA en ese tiempo, eran realmente un gen del salmón. Eso lo descubrieron después cuando secuenciaron las muestras, pero fue un tremendo error de interpretación. Bien, y eso se solventó gracias al uso de sondas. Ahora, la ventaja de la sonda, como les decía, es te hace más específica la detección, bien, pero y también te permite hacer la detección simultánea de varios targets simultáneamente, pero tiene una limitante. Mientras más productos, mientras más targets de PCR quieras detectar en la misma reacción, recuerda que tienes que ir agregando también cada vez más partidores. No es mágico. O sea, si tú quieres amplificar 4 genes simultáneamente, tienes que agregar 8 primers. Y si con un primer tienes riesgo de que hayan dímeros, imagínate si agregas 8 simultáneamente. Entonces, eso hace que la estandarización sea mucho, mucho más compleja y también inevitablemente van a ocurrir desviaciones de la amplificación. ¿A qué me refiero? Que si, por ejemplo, una bacteria o un gen se expresa más, la reacción inmediatamente va a empezar a enriquecer esa reacción y va a empezar a depletar las materias primas de la reacción que sobran para la amplificación del resto de los targets. ¿Sí? Entonces, normalmente un kit para multiplex, que es lo que ven acá, es un kit especializado. No cualquier kit de amplificación TaqMan soporta una mezcla multiplex. Bien. En GeneXpress tenemos, por ejemplo, el kit que se usaba para amplificar COVID, que si toman nota, si lo quieren utilizar alguna vez, es el kit Luna de New England Biolabs. Nosotros lo validamos también en la industria salmonera y es el que mejor desempeño tuvo justamente en reacciones múltiples. ¿Bien? Pero recuerden, la estandarización es compleja por el tema de los dímeros. Ahí les muestro los dímeros. ¿Bien? Eso es lo que te puede pasar cuando mezclas muchos primers.
En este caso es un ejemplo de solo una pareja de primer que estaba mal diseñado. Por eso es tan importante usar software para el diseño. Y como ven, eso más grande que se ve ahí en el círculo rojo es el control agua. Bien, y cuando agregábamos poquita muestra, prácticamente la mitad se convertía en dímero. Entonces, eso no estaba bien. Si te pasa eso, mejor rediseña los partidores y parte con una reacción pura, ¿sí? Que te amplifique bien. Ahora, esas desventajas que teníamos de los dímeros o el máximo de colores que puedes detectar en el equipo PCR a tiempo real para diagnóstico, viene a bypasearse gracias a una nueva tecnología. Esta es la tecnología de sondas CTAC. Estas sondas se parecen mucho a las sondas Scorpion. Si es que están tomando nota, no pongan ahí sonda Scorpion y pónganla en YouTube o en Google para echarle un vistazo, ¿sí? Estas sondas no se hidrolizan. Lo que hacen es abrirse, son horquillas básicamente. Al abrirse generan fluorescencia, al cerrarse pierden fluorescencia. Y eso te permite combinar varios fluoróforos en distintos targets, pero también un mismo fluoróforo con distintas TM. Entonces, por ejemplo, una reacción Tachman que te soporta 3 o 4 targets en el mismo tubito, bien, para un panel de diagnóstico de papiloma, transmisión sexual o respiratorio, requiere varios tubos de reacción para poder amplificarse. Mientras que con estas sondas CTAC, lo que tú haces es en un mismo tubito, bueno, por supuesto el fabricante ya lo validó, tiene distintas sondas CTAC para distintos targets que te van a generar distintas TM a pesar de que tengan el mismo fluoróforo. Entonces, como ven allí en el gráfico de la derecha, target A, target B y target C puede ser la misma molécula fluorescente. Y así tú puedes detectar, por ejemplo, HPV, estoy inventando, ¿sí? No me acuerdo mucho la tablita, pero puede ser HPV 18, 35 y 55 con el mismo canal de lectura. Y luego con un segundo canal de lectura, el 16, el 40, el 50. Y así puedes pasar de un máximo de 4 targets por tubito a 18 targets por tubito, 14 targets por tubito. Hay un kit que incluso detecta 29 targets por tubito. Bien, por supuesto, para eso se requieren equipos de PCR a tiempo real que tengan más canales de lectura. Recuerden, estamos hablando de la parte de diagnóstico. Bien, acá hay un ejemplo real de cómo se ve. Cada pic, como ven, tiene un color distinto. En este caso puse los colores de lectura al lado superior izquierdo. Bien, los colores, los fluoróforos se pueden también modificar o cambiar. Por ejemplo, ROX es muy caro. El mismo color lo puedes conseguir con CalRed 610. CY5 también es muy caro para la gente que trabaja con sondas. Y lo puedes conseguir mucho más barato cambiando CY5 por Quasar 670. Entonces, para la gente que me pide muchas veces sondas, ojo con eso porque pueden conseguir mucho mejores precios simplemente cambiando la molécula fluorescente, que por temas de marcas registradas y todo, Alexa Flu, Rox CY5, son muy, muy caros. ¿ya? Y hay otras marcas que es el mismo color, la misma intensidad de fluorescencia, pero mucho mejor precio. Muy bien. Vamos ahora a ver la parte de estandarización. Ya vimos las químicas y todo. Lo ideal es que en una primera instancia, ya sea cuando usemos sondas o solo Cybergreen, la reacción nos dé así. ¿Por qué es tan importante si vamos a usar sonda que la reacción nos dé así? Porque con sondas no vamos a ver los dímeros que hay por detrás ni los productos en específico. Entonces, tenemos que asegurarnos que los partidores funcionen muy bien antes de comprar las sondas. Recordemos que una sonda hoy en día está entre 500.000 y 700.000 pesos. Entonces, no es gracioso llegar y comprar la sonda y que después no funciona porque simplemente el par de primer no funcionaba, que es la parte más barata. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si es que la reacción no da como la imagen que se ve aquí, vamos a modificar las variables de la reacción. De estas variables vamos a descartar el magnesio porque el magnesio ya viene preestandarizado en los kits. En el 99% de las veces que tú veas un resultado muy malo en PCR tiempo real, no es por culpa del kit, no es por culpa de la máquina, es por culpa del diseño de partidores. En el 1% restante es por culpa de algún inhibidor, que se te pasó alcohol en la extracción, que el agua se te acidificó. Pero normalmente
no es el magnesio, no es el kit, no es el equipo, es el diseño de partidores. Bien, entonces, en caso de que la reacción se pueda pulir un poquito, lo que vamos a hacer, en vez de combinar esto, combinar las variables, eso no lo vamos a hacer. Vamos a ser un poquito más inteligentes. Vamos a subir la temperatura de hibridación de los partidores, temperatura de annealing, bien, y vamos a acortar el tiempo annealing. Cuando hago las capacitaciones de tiempo real, por ejemplo, siempre probamos inmediatamente, yo sin saber nada, 60 grados, 15 segundos. Y si me dicen que el software le dijo que la temperatura primer es 60, lo corremos a 62, 65 grados y nunca más de 15 segundos. Cuando tú le das más de 15 segundos, le das oportunidad a los partidores de pegarse en cualquier parte. Y tú no quieres que suceda eso. Tú quieres que los partidores se peguen exclusivamente en el target que tú estás buscando. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Recordemos que esto es una fábrica. ¿Qué pasa si en una fábrica la temperatura de trabajo de los obreros es como de 40 grados y en vez de tener 8 horas de trabajo le damos 4? ¿Qué va a pasar con la producción de esa fábrica? Se va a ir al piso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a corregir eso en PCR a tiempo real? Agregando más materias primas. Las materias primas más fáciles de regular es la cantidad de partidores y la cantidad de muestras. En un paper que salió justamente antes de pandemia y que ahora forma parte de los reglamentos de PCR a tiempo real, recomiendan usar un gran volumen de muestras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tu rendimiento en la reacción es bajito, tú agregas una mayor cantidad de partidores, pero también puedes agregar una mayor cantidad de DNA o cDNA. Cuando me refiero a una mayor cantidad, es pasar de 1 o 2 microlitros de DNA a 5 o 6 microlitros de DNA. Bien, ahora, mucho ojo, que se nos puede pasar la cantidad tope. La cantidad tope de carga en una reacción de PCR es 200 nanogramos. Y me pueden preguntar, bueno, ¿qué pasa si le pongo 300? ¿Va a funcionar? Sí, sí va a funcionar, pero en PCR a tiempo real vas a tener un background muy alto y la reacción se va a ver lineal y eso es contraproducente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos cumplir con lo que nos recomienda el paper? El paper recomienda un mayor volumen porque al pipetearlo es más representativo y disminuye la variabilidad en tu ensayo y todo eso. Eso es muy importante en lo que es cuantificación relativa. Entonces, lo que vamos a hacer es diluir los cDNAs. Allá hay mucha gente que lo hace. Entonces, preparas el cDNA, lo diluyes 1 en 10 y sacas un volumen mayor. Entonces, la muestra va a ser mucho más representativa, tienes mucho menos error de pipeteo y vas a mejorar tu rendimiento. ¿Mm? Y bueno, acá nuevamente les muestro los dímeros. Si tus partidores están mal diseñados, van a generar puros dímeros. La idea es que no suceda eso. ¿Bien? Pero cuando agregas cada vez más muestra, como se vaya bajito, disminuye los dímeros y genera más producto. Sin embargo, un juego de partidores como este yo lo rechazaría igual. ¿Por qué? Porque digamos que este es un gen que se está sobreexpresando en un momento en particular, pero de pronto a la placa de cultivo le ponemos otra droga, otro estímulo, se reprime el gen, los partidores no lo ven y se hibrían entre ellos y generan más dímero. Entonces, cuando se sobreexpresa, maravilla, pero cuando baja el nivel de expresión génica, vuelves a tener los dímeros y sigue siendo contraproducente. Bien, ahora, vamos a seguir con la parte de estandarización. Cuando, si nosotros comparáramos, esto es pura teoría, dos muestras, un gen o una bacteria negra, 100 copias de la bacteria negra, 100 copias de la bacteria roja, en teoría deberían amplificar al mismo tiempo, porque el número de ciclo que me aparece va a corresponder con el número de copias. Pero en la práctica no sucede eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las bacterias rojas están amplificando con menos rendimiento, que en PCR de tiempo real se llama menos eficiencia. Bien, entonces aquí les quiero, si es que están tomando nota, les quiero resumir aquí un detalle. La reacción va a correr con menos eficiencia por ejemplo, déficit de partidores. Bien, o porque tiene dímeros, o porque hay un inhibidor en la reacción, o porque la muestra esté degradada. Ahora, ojo, si la muestra está degradada, no tiene nada que ver con la eficiencia, pero el resultado en la práctica se ve igual. Bien, aumenta la variabilidad, disminuye la sensibilidad. Bien, entonces, todo lo que afecte la reacción de PCR de manera negativa va a aumentar la dispersión de datos y va a disminuirte la sensibilidad.
entre los inhibidores más comunes hay 3. Bien, para la gente que trabaja con frutales, son los polifenoles o los ácidos húmicos en la tierra. El otro inhibidor muy común es el alcohol, que no proviene de que la muestra tenga alcohol. Normalmente es error de nosotros al hacer la extracción de, por ejemplo, pasar con columna y no evaporar el alcohol después de, perdón, justamente antes de diluir. Y el último inhibidor, que es como el inhibidor fantasma, bien, es el pH del agua. Cuando tenemos una botellita de agua y la abrimos y la cerramos y la abrimos y la cerramos, se va generando ácido carbónico y el agua pasa a pH 6, pH 5,8 y eso también te va a inhibir la reacción. Ahora, ¿cómo yo sé que el agua es el inhibidor? Cuando pongo, por ejemplo, una muestra muy limpia, muy pura, y le pongo una gran concentración de partidores y aún así la eficiencia es baja. Ahora, ¿cómo vamos a medir la eficiencia? Hay 2 métodos, cualquiera de los dos es válido, bien, lo importante es casarse con uno de ellos. O utilizas el software LINREG o utilizas las curvas estándar, bien. Entonces, la curva estándar, ¿por qué funciona? Porque al hacer una dilución seriada, desde la pendiente se puede calcular la eficiencia. Eso es en base a una fórmula teórica. Eso significa que la eficiencia teórica, en la práctica, podría darte, debido a la fórmula, más de un 100%. No sé si me expliqué bien. La fórmula es teórica, pero sacas datos prácticos. Entonces, debido a eso, la eficiencia podría darte más de un 100%. ¿Cómo vamos a hacer la curva estándar? Bien, hay gente que utiliza la misma muestra y la diluye. No recomiendo eso porque las muestras son material valioso en tu laboratorio. Lo que sí recomiendo, porque esto sirve solo para ajustar partidores, no necesariamente la eficiencia real de la reacción. Recuerda, es para ajustar la concentración de partidores. Tú puedes hacer una reacción de prueba en PCR tiempo real con 2 muestras y tus primers. Por ejemplo, a 250 nanomolar, 60 grados, 15 segundos. Y de la reacción de PCR, ves en qué pocillo te quedó el pic más alto. De ese pocillo de la reacción, sacas 2 microlitros y lo diluyes en 1 ml. Y te haces un tubito 1 en 500. Básicamente, 2 microlitros en 1 ml es 1 en 500. No hace falta ni siquiera medirlo bien con 998 más 2. No, ponle 1 ml más 2. Bien. También revisa que sea una sola banda. Ese concentrado, 1 en 500, que es el tubito rojo, luego lo puedes ir diluyendo de 10 en 10. Lo vuelves a cargar en el equipo y el equipo te va a mostrar este resultado, que es como un peine. Esa es la curva estándar. Bien. Y a partir de ella, luego el software te grafica esta línea recta, ojalá que recta, y a partir de ahí te calcula la eficiencia. ¿Bien? Entonces, esa eficiencia ojalá esté por sobre un 90%, según los reviews. Entonces, me preguntan a mí, ojalá esté por sobre un 95%. ¿Por qué un 95%? Porque si tienes algún inhibidor, si te pasa un poquito de alcohol, la eficiencia de 95 se te va a caer a 90, pero nunca por debajo de 90, que aumenta mucho la variabilidad. Bien, entonces, ya la reacción específica, ya la eficiencia es buena, no hay dímero ni nada, nos vamos a poner a cuantificar. Hay 2 métodos de cuantificación: método de cuantificación relativo o comparativo y el método de cuantificación absoluta. El método de cuantificación relativo es el que más se utiliza en investigación y desarrollo. También es el más sencillo de implementar. ¿Por qué? Porque normalmente vamos a tener siempre una muestra wild type, una muestra control, una muestra tiempo cero o una muestra en su estado natural y muestras que reciban distintos tipos de estímulos. Recordemos, son situaciones controladas. Y además tenemos un gen que es común en todas las muestras y que no cambia su nivel de expresión génica. Eso nos va a servir de control de carga y va a ser el gen constitutivo. Entonces, en la cuantificación relativa, todos los cálculos se hacen básicamente en la diferencia, o sea, en la resta entre la señal del gen de interés y el gen constitutivo, tanto en el grupo control como en el grupo experimental. Y de ahí es donde vienen justamente las fórmulas de cuantificación. Perdón, boté el micrófono. Boté el micrófono. Entonces, de ahí vienen las fórmulas de cuantificación. Entonces, los reglamentos MICE
hablan de todo esto que les he mostrado hasta ahora, los métodos de estandarización, la eficiencia, elegir bien el gen constitutivo, que la muestra de RNA esté óptima, el método de cuantificación y los controles que usamos en la reacción. Bien, entonces acá les muestro las fórmulas. Hay muchos, el software, por ejemplo, de los AriaMX, que es muy versátil, incluye ya las fórmulas de cuantificación automáticamente, te saca los cálculos solito. Está la fórmula del doble de 2 elevado a delta delta CT y la fórmula de Michael Falk, que está en la imagen de más abajo. Ambas fórmulas están normalmente integradas en los software de los equipos. Bueno, en el área MX al menos están las dos fórmulas integradas. Bien, y por otro lado, por el otro lado del libro está la cuantificación absoluta. ¿Cuándo vamos a necesitar hacer una cuantificación absoluta? Cuando no tengamos un grupo control, cuando no tengamos un gen constitutivo. Por ejemplo, esto es súper interesante, este ensayo siempre lo doy como ejemplo porque es de INIA en Chillán. Necesito saber cuántas esporas de hongo quedan pegadas en un slide de vidrio abajo de un árbol frutal. Entonces, ¿quién es el grupo control? El slide de vidrio vacío no va a amplificar porque no tiene esporas. Siempre van a haber esporas bajo los árboles. No hay ninguno que yo pueda identificar como control. Luego, ¿quién es mi gen constitutivo? Tampoco existe porque yo estoy detectando la espora, es el DNA de la espora. Entonces yo no puedo, no puedo cuantificar vidrio. Bien, entonces lo que tengo que hacer es ser muy riguroso justamente en la toma de la muestra cuando hago cuantificación absoluta, porque yo voy a cuantificar número de copias de espora por slide, o voy a cuantificar unidad de formadoria colonia de Staphylococcus aureus en microlitro de lágrima, o voy a cuantificar copias de VIH por ml de sangre, ¿sí? Entonces, si yo calculo por ml, por gramo, por litro, siempre tengo que respetar esa toma de muestra y usar exactamente los mismos métodos de extracción para que yo como usuario no provoque un cambio en el cálculo de número de copia. Bien, los ensayos de cuantificación absoluta pueden partir también con una curva estándar hecha de la misma manera que les mostré de antes, pero esta vez sí hay que cuantificarla. Bien, para saber exactamente cuántas copias hay en cada tubito. Pero ¿dónde está la diferencia? Es que para cuantificación relativa, nosotros hacíamos la dilución seriada para medir eficiencia y ajustar los partidores. Una vez que eso ya está ok, no necesitamos correr nuevamente la curva estándar junto con las muestras. Mientras que cuantificación absoluta, por reglamento, hay que hacerla siempre. Y normalmente en Chile se utiliza para tres, a gran escala, estoy hablando a gran escala, ¿sí? Se utiliza para cuantificación de VIH, para cuantificación de hepatitis, de rutina en el ISP, están todo el día haciendo esto, y se utiliza también para verificación de lotes de vino. Bien, los vinos no se pueden embotellar hasta antes de calcular cuántas copias de unidades formadoras de colonia hay de bacterias acidófilas, bacterias lácticas y levaduras. ¿Por qué? Porque si se pasan esos microorganismos en el vino, o se convierte en champán, o explota la botella, o se avinagra. Bien, entonces ese tipo de ensayo se hace recurrentemente también en Chile, de cuantificación absoluta, y requiere la interpolación en curva estándar que se tienen que hacer en todas las corridas. Bien, y eso lo hace más difícil porque imagínate, tienes 2 muestras, hay que hacer curva estándar. Tienes 80 muestras, hay que hacer curva estándar. Y si la curva estándar te quedó mala por error de pipeteo, se embarra todo el resultado y hay que hacerlo de nuevo. Bien, ok, listo. Ahora, vamos a hablar de rango dinámico y controles. Por ejemplo, viendo esta curva estándar. El último ciclo de la amplificación de la curva estándar es el primero del lado izquierdo, como se ve en esa flechita. Entonces, si el rango dinámico es tan amplio, es muy importante usar controles negativos para poder verificar que esa señal que estamos viendo en la colita del experimento corresponde realmente a amplificación de lo que estábamos buscando
y no a contaminación de mi entorno. Normalmente en un laboratorio de investigación vamos a contaminar el agua, vamos a contaminar los partidores o incluso hasta el kit lo podemos contaminar con los mismos productos de PCR con los que estamos trabajando. Ahora, ¿de dónde salen? Salen por contacto, amigos y amigas. Si nosotros, por ejemplo, nos ponemos guantes y abrimos el termociclador y manipulamos el bloque del equipo y después nos vamos a hacer un PCR, mala idea. ¿Por qué? Porque dentro de los equipos ocurren microfiltraciones de esos productos de PCR que van quedando en los tubitos o en el bloque. Y eso luego lo pasas al guante y por contacto se la pasa a la micropipeta, al rack de puntas, al agua, y entonces allí es donde empiezan a aparecer esas contaminaciones. Contaminarse en PCR tiempo real es normal, es normal. Lo importante es que la contaminación te salga lo más lejos posible de las señales reales. O sea, entre el ciclo 35 y el 40 o tirado al 38-40, que por ahí te aparezca la contaminación o que no te salga. ¿Bien? ¿Para qué? Para tener todo el resto de rango dinámico aprovechable. Pero de que te va a salir, te va a salir. No conozco ningún laboratorio donde no aparezca algún grado de contaminación en alguno de los genes que están ensayando. Siempre alguno te va a marcar un poquito de señal. Es muy difícil evitar esas contaminaciones. Recuerden que es por contacto y ese contacto muchas veces es inconsciente. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer para verificar si estamos en presencia de contaminación o no? Por favor, tomen nota. Si estamos trabajando en cuantificación, ¿sí? Vamos a usar el control negativo, que es la mezcla reacción más agua, por cada target, cada gen que estamos evaluando. Y además vamos a hacer un control de RNA directo. Bien, porque en el RNA directo solamente va a amplificar el DNA genómico remanente. Bien, hay personas que en el diseño de partidores se aseguran de dejar intrones de por medio, o sea, ponen el forward en un exón, el reverse en otro exón, y el DNA genómico entonces podría ser que amplifique, pero va a dar una señal nada que ver con la que tú esperabas y entonces tú puedes identificarla o simplemente no va a dar. Y hay algunas veces donde un partidor te puede quedar en justo la unión de los exones, ¿ya? Pero eso ya es chiripa, ¿bien? El diseño de partidor es muy riguroso. No cualquier unión de exones va a significar un buen partidor. Por eso normalmente si me piden a mí, yo descarto eso porque la probabilidad de que la unión de exones sea buena, no, ¿bien? Normalmente lo dejo con intrones de por medio. También otro detalle interesante respecto a la especificidad para la gente que hace expresión génica. Hay muchos genes que se parecen entre sí. Normalmente y lamentablemente el 5', el extremo 5' UTR es el de mayor variabilidad. Entonces, cuando hay muchos genes que se parecen entre sí y no hay caso con hacer partidor específico, tienes que tirarte hacia el 5' UTR para poder encontrar segmentos de mayor especificidad. ¿Por qué digo que a veces no es tan bueno eso? Bueno, es bueno en el sentido de especificidad, pero ¿qué es lo que sucede con la retrotranscripción? La retrotranscripción normalmente en célula eucarionte parte del óligo de T, o sea, de la colita 3', y la transcriptasa reversa tiene que escalar literalmente río arriba hasta llegar justamente hasta el extremo donde es más específico en 5'. Por eso también recomendamos mucho transcriptasas reversas de alta procesividad y rendimiento. Una transcriptasa reversa normal se te va a caer en el kilobase, o sea, va a partir del 3' y se va a caer inmediatamente. En algunos casos incluso recomiendo mezclar óligo de T con random primer para que no pase eso. Bien, vamos ahora a ver los controles negativos en diagnóstico. Esto es clave. Los controles negativos van a validar tu ensayo. Si te faltan los controles negativos, cualquier persona te puede decir lo que estás detectando es pura mentirita, es pura contaminación y entonces tienes que hacer todo de nuevo. Bien, entonces, en diagnóstico
se hace el mismo control negativo de la mezcla reacción más agua, pero también se utiliza un control negativo de extracción, porque a veces en la fase de extracción, en la manipulación de tubito y todo eso, ocurren contaminaciones cruzadas. Entonces tienes que verificar en un tubo adicional en qué ciclo te aparece esa contaminación cruzada para, digamos, darle un stop al PCR. Digamos, va a dejar que el PCR avance todo, pero tu análisis va a durar hasta que te aparezca la señal de contaminación. Bien, fíjense que el control positivo, que también se utiliza en diagnóstico, es importante, pero no tanto. Es como el sticker ese que hay en WhatsApp, así, el gatito que dice sí, pero no. Entonces, son mucho más importantes los controles negativos, porque son los que te van a validar el ensayo. Bien, y creo que con eso terminamos. Vamos a ver algunas dudas, si hay algo en el chat. Ahí pusieron mi correo. Espero que haya podido explicarme bien y si tienen alguna consulta, tienen mi correo, como les decía, pueden comunicarse con su representante de ventas. Tenemos un amigo desde Concepción, ahí estoy viendo, Osman, bienvenido. Qué bueno que pudiste ver la charla. ¿Es Nico, hay una posible? pregunta en el chat. Sí, sí es posible acceder a la presentación. Normalmente, todas las veces realmente, cuando hago una capacitación de PCR a tiempo real, en nuestros equipos, siempre dejo copiada la presentación en los computadores. Entonces, por ejemplo, si ves un área MX en algún laboratorio, un amigo, puedes ir ahí y copiarle el software si se lo puedes pedir. La presentación es más o menos pesada. Esta que la corregí justo ayer, la tendría que subir a Dropbox para poder compartirla, pero sí lo puedo hacer. Así que si quieren, pueden mandarme un correo. Yo voy a subir la presentación y les voy a mandar el link. ¿Les parece bien? Ya, hay una pregunta interesante. Si se emplean Random Primer y oligo-DT, ¿cuánto debería poner de cada uno? Bien, normalmente se utilizan concentraciones equimolares. Por ejemplo, si utilizas 200, estoy hablando de concentración final, 200 nanomol de oligo, 200 nanomol de Random Primer. 125 de oligo, 125 de Random Primer. Hay algunos kits que ya viene eso predefinido, ¿sí? Nosotros tenemos un kit que trae todo para evitar errores de pipeteo. O sea, tú agregas agua, kit y RNA y listo. Eso ya viene con la mezcla de oligo de y Random Primer lista. Osman me felicita por la presentación, ahí para que le comparta al correo. ¿Bien? Estimados, la presentación está siendo grabada, entonces lo más seguro es Yeah. que a lo mejor la podamos compartir después. Genial, genial, genial. Bueno, recuerden que una cosa es entender lo que está sucediendo dentro de la reacción, pero gran parte de la responsabilidad de un resultado positivo vienen de las buenas prácticas que les mostré ahora, que hay que ponerlas en práctica, pero también de un muy buen diseño de partidores, ¿sí? Por favor, aprovecho que hay 38 conectados. Nunca confíen en los partidores de los reviews y los papers, a menos de que ustedes mismos lo hayan publicado. Pero por favor, nunca confíen en los partidores y en las sondas de los reviews y los papers. Cuando ustedes vean secuencias ahí de sonda y partidores, cópienlas en Primer Blast, en AmplifX, en Primer 3 y verifiquen que funcionen bien. Bien, si no funcionan bien, si hacen dímeros, si amplifican cualquier cosa, porque me he encontrado con ejemplos así, o que les faltan bases a la sonda, cualquier cosa así, es mucho mejor que ustedes mismos hagan el diseño. Las herramientas hoy en día en su mayoría son gratuitas. ¿Sí? A mí me encanta usar el software AmplifX, que lo voy a anotar acá. El AmplifX, versión 1.5, eso sí. ¿Sí? La versión más nueva no me gustó porque me dijo que todos los partidores eran buenos y nada que ver. Entonces uso el AmplifX o el Primer Blast. Uso los dos en realidad al mismo tiempo.
¿Por qué? Porque uno lo utilizo para diseñar óligos y el otro lo utilizo para validar. ¿Para HRM puedo usar producto PCR también? Sí, si puedes usar producto PCR 140, va a funcionar la reacción, pero el análisis, olvídalo, te va a costar muchísimo. Te va a costar muchísimo la interpretación del resultado. Recordemos que HRM es interpretación de curvas de Melt contra un control. Y cuando el fragmento es muy grande, eso puede enmascararte las variaciones, sobre todo si hay múltiples variaciones. Por ejemplo, me ha tocado analizar HRM en microbiología, pero con fragmentos grandes donde hay múltiples mutaciones, es dificilísimo, dificilísimo cuando el fragmento es muy grande. No se nos había ocurrido hacer un curso de diseño de partidores, pero sí lo podemos hacer. Sí, sí lo podemos hacer. Lo voy a agendar con nuestra encargada de marketing, ¿ya? Es muy buena idea. Alternativas de Tacman más económicas. Para que hagas más económico Tacman, es importante que elijas el fluoróforo adecuado. El fluoróforo más barato, Tacman, es FAM. FAM, F-A-M. El segundo más barato es Hex. Pero hay mucha gente que, por ejemplo, a veces me pide Vic o Joe, ¿sí? Vic y Joe tienen el mismo espectro básicamente de Hex, pero son mucho más caros. Entonces, justamente al elegir fluoróforos más económicos, se te abarata el tema Tacman. Lo mismo, si vas a usar una sonda ROX o Texas Red, elige CalFluoRed 610. ¿Bien? O si quieres usar CY5, elige el Quasar 670. Si quieres usar CY5.5, Quasar 705. Bien. Y así, hay muchos fluoróforos que se pueden ir cambiando. Hace poquito, dentro de los encargados de línea acá en Genex, les compartí una página que está muy buena justamente para elegir equivalentes, fluoróforos. Recuerden que en PCR a tiempo real no solo es importante la emisión, sino que también la excitación, porque de pronto puedes encontrarte muchos fluoróforos que emitan en verde, pero resulta que no tienen el mismo espectro de excitación. Entonces, en PCR a tiempo real, tienes que ir fijándote en ambos espectros. Bien. Excitación y emisión. Un poco, para no hablar de longitudes de onda, vamos a hablar de, ¿sí? FAM y los fluoróforos compatibles con FAM reciben luz azul y emiten luz verde. Luego Hex recibe la luz verde y emite luz amarilla. ROX recibe luz amarilla y emite luz naranja. Y CY5 recibe la luz naranja y emite luz roja. Y el CY5.5 recibe la luz roja y emite un rojo muy, muy intenso que está prácticamente al final del espectro visible. ¿Sí? Ya. Bien, entonces tenemos. Mándenme correos, por favor, para el tema del link de los fluoróforos para las alternativas Tacman más económicas. ¿Por qué no recomienda? Porque hay que tener mucha suerte para que justo ese segmento sea bueno como primer. Solo por eso, si resulta, maravilla. Si resulta, maravilla, pero normalmente justo el Exxon Junction a veces no es buen primer, te va a generar dímero, es cosa de suerte. ¿Mm? Si se puede, pero si no, no vale la pena darle mucha más vuelta a eso. Si es más sencillo, que quede un intrón de por medio. Ya, genial. Genial, como le dijo Claudia, esto quedó grabado. Vamos a hablar con la encargada de marketing para poder subirlo en alguna de las redes sociales o alguno, en LinkedIn, no sé si se puede subir en la página web, ¿ya? Así que, sin más que compartir, les agradezco mucho su audiencia, sus preguntas son súper interesantes y espero que les vaya súper, súper bien. Voy a estar atento a los correos entonces para ir mandándoles la presentación y los links para el tema de los fluoróforos y cualquier otra consulta que nos quieran hacer, ¿sí? Traten de mandarme el correo directamente, voy a anotarlo acá porque
se va a cerrar la sesión y no me voy a acordar de los correos que me están apuntando ahí. ¿Sí? Ahí está mi correo, nicolas.n@genex, para que vayan mandándomelo, ¿sí? Porque no estoy tomando nota de lo que me están poniendo en el chat. Hay muchos correos en el chat. Bueno, no sé si después el chat se puede rescatar, ¿sí? Bueno, ya con eso me despido, que estén súper bien, cuídense mucho. Bueno, agradecer la participación de todos y comentarles que estamos con una serie de webinar, vienen de citometría, de automatización, así que los vamos a estar invitando. Ah, y otra cosa más, en GenExpress vamos a participar de varios congresos este año, prácticamente en todos, ¿sí? Nos vamos a dividir, yo no voy a estar en todos, por supuesto, pero para PCR tiempo real voy a estar en bioquímica, que creo que es en La Serena, en genética Celular. en Talcas, en biología celular en Puerto Varas, voy a estar en microbiología, porque vamos a tener probablemente invitado a gente de New England Biolabs, así que si tienen pregunta de biología molecular compleja, secuenciación, clonamiento y todo eso, en microbiología vamos probablemente a estar con New England Biolabs. Y voy a estar en, en biología, que es en Valparaíso del 13 al 15 de diciembre. Para la gente que le gusta la parte de proteómica, citometría de flujo, Western blot, en otros congresos también van a estar los encargados justamente de esas líneas. ¿Mm? Bueno, un gusto, que estén muy bien, cuídense mucho. Muchas gracias a todos. Gracias, Nico.